with that being said, I will introduce Sergio and he will introduce you to our presenters for the night. Thank you so much for coming. Muchísimas gracias, Camila. Thank you very much, Camila. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Es un placer dentro de este nuevo programa de webinars de Clever Languages tenerlos a todas y a todos pues asistiendo hoy. La sesión de hoy es muy especial puesto que tenemos a dos grandes autores presentando un libro que tiene un gran significado para Clever Languages y para difusión. Este libro es Aula en Acción. Y me gustaría empezar pues dando la bienvenida tanto a Claudia Fernández como a Agustín Garmendia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola Claudia, hola Agustín. Conectados desde lugares opuestos del Océano Atlántico. Claudia se une desde Chicago, mientras que Agustín, junto conmigo, estamos en Barcelona. Bien, pues quería simplemente unas pequeñas palabras de presentación para que podamos a continuación empezar ya la sesión. Agustín Garmendia es el director de publicaciones de la editorial Difusión y también el responsable de las publicaciones de difusión para los Estados Unidos, todo ese esfuerzo editorial junto con autores y con revisores y con profesores de los Estados Unidos que dan lugar a materiales especiales como los que vamos a presentar hoy. Él, además de director de publicaciones, es autor de varias publicaciones, de varias versiones de Aula, desde los inicios hasta hoy, pasando por quizá el libro internacional que tiene más fama y más trayectoria, que es Aula Internacional y Aula Internacional Plus, pero también en la Aula en Acción, como veremos enseguida. Y además tiene una larga trayectoria no solo como autor, sino además como formador de profesores. Ha dado formaciones durante más de 20 años por todo el mundo. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Sergio. No son tantos años, no exageres, son muchos Vamos menos. a recortar algunos. En cuanto a Claudia, Claudia Fernández es, bueno, voy a leer un poco, pero Claudia es fundamentalmente, está hoy en calidad de varias cosas. Una de ellas es una de las autoras de este manual, Aula en Acción. Ella es, cito, es Clinical Assistant Professor of Spanish y directora del programa básico de español en la Universidad de Illinois en Chicago. Ella es experta en adquisición de lenguas, es doctora y tiene también una gran trayectoria de publicaciones, de formación. De hecho, es una formadora habitual y asesora de otras universidades en los Estados Unidos para la implantación de nuevos programas modernos. Bien, no me extiendo muchísimo más. Bienvenida, Claudia, también. Y con esto vamos ahora a empezar ya la presentación. Bueno, pues... ¿Sí? Vale. ¿Ahora? ¿Sí? Hemos acabado con el eco y con esos sonidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Es un placer enorme estar aquí en Barcelona, a muchos kilómetros de
de todos ustedes y estar compartiendo este rato con mi amiga y colega Claudia Fernández, a la que conozco hace ya algunos años. ¿Nos conocimos en Barcelona o nos conocimos en Chicago? En Barcelona. Y yo soy a veces un poco rebelde con ciertas cosas que tienen que ver con las presentaciones. Doy un título y luego me parece que el título es muy malo y este es el caso. El programa de español más usado en el mundo, adaptado a los Estados Unidos. Es culpa mía haber dado este título. Seguro que Claudia nunca hubiera dado este título tan horroroso, pero una vez lo di me di cuenta de que no me gustaba y que no era eso de lo que queríamos hablar. Creo que queríamos hablar de qué es aula, y aula en acción es una manera de llevar los enfoques comunicativos más avanzados al alcance de todos. Y eso es de lo que vamos a hablar Claudia y yo. Y Claudia, si me permitís, en un papel mucho más interesante que el mío, que es el de usuaria del manual desde hace unos años en sus diversas versiones y coautora de esta versión de esta edición de la que os vamos a hablar ahora. ¿Sí? Vamos allá. Muy bien. Resumiendo los puntos principales de este webinar, si me deja el ratón. Ahora, muy bien. Vamos a hablar de los siguientes puntos: de la interacción real y las tareas, de cómo promover que se realicen presentaciones significativas en clase de español. Vamos a hablar sobre productos y prácticas culturales, sobre cómo tener en cuenta los objetivos de los aprendientes, sobre el desarrollo del pensamiento crítico y sobre la importancia de la secuencia didáctica y los modos de comunicación, para acabar de comentar otros principios importantes, y todo eso en un marco que es el programa del que vamos a hablar. Hay enlazando con esta idea de el programa de español más vendido en todo el mundo, yo tengo que contar que la primera edición de Aula nació en el año 2003 y que este programa ha vivido en los últimos, pues ya son esa barbaridad de 19 años, cambios en la concepción de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, y se ha ido adaptando a diversos contextos en todo el mundo. Ha tenido versiones para los alumnos de secundaria en Italia o en Holanda, ha tenido una licencia para los alumnos chinos en escuelas para adultos, ha tenido versiones específicas para el español en inmersión en Argentina, en España, en México, y hemos aprendido a lo largo de los años muchísimo de todas esas versiones, y lo que hoy vamos a mostrar es el producto de ese aprendizaje, de ese larguísimo aprendizaje que ha cristalizado en Aula en Acción. Pero cuando decimos que hemos adaptado o que hemos llevado el producto de ese aprendizaje a la realidad de la enseñanza superior en Estados Unidos, lo decimos porque somos conscientes de que en este momento, o desde hace ya unos años, y en eso Claudia nos lo puede
explicar mejor, hay una serie de principios que en Europa cristalizaron en el marco común europeo de referencia, pero que ya son compartidos en todo el mundo y que son muy compartidos también en Norteamérica. Y aquí está, digamos, la expresión, seguro que esto debe de ser muy aburrido, seguro que esta cosa que estoy enseñando la han visto ustedes millones de veces, pero es en realidad una muy buena base para empezar a hablar de por qué Aula en Acción ya estaba muy cerca de las necesidades de los aprendientes norteamericanos, incluso antes de que realizáramos una adaptación rigurosa a ese contexto. Aquí están estas cosas que se llaman los estándares para el aprendizaje de lenguas y que en realidad coinciden de manera muy profunda con lo que el marco común europeo de referencia en Europa, en muchos aspectos, había proclamado el año 2001. Y hay algunas de estos principios, porque estos son una especie de principios metodológicos que deberían animar y que seguro que en las instituciones en las que se enseña y se aprende español, los profesionales y las profesionales de la enseñanza quieren que estos principios animen sus cursos. Como decía, algunos de estos principios son, ya, podemos decir que ya antiguos, son viejos, todos estamos de acuerdo con ellos. Y este es, digamos, tan, entre comillas, tan viejo como el enfoque comunicativo. Es decir, desde que existe enfoque comunicativo, pensamos que la comunicación interpersonal está en el corazón de lo que tiene que suceder en clase para que haya aprendizaje, ¿sí? Ahí nació el enfoque comunicativo. O esa fue una de las primeras plasmaciones, una de las primeras expresiones del enfoque comunicativo. Los aprendientes en clase tenían que interactuar. Y aquí llega una primera disonancia, y es ¿a qué llamamos interacción? ¿Sí? Porque es muy fácil decir que abrazamos un principio, es muy fácil decir que en nuestras clases hay interacción, es muy fácil decir que en los materiales que llevamos a clase hay interacción de verdad, pero ¿a qué llamamos interacción? Nosotros tenemos la sensación de que durante muchos años hemos llamado interacción a cosas como las que estoy mostrando, como las que estamos mostrando. Y la pregunta es, ¿esto es de verdad interacción? ¿Una actividad como esta realmente hace que nuestros alumnos interactúen de manera significativa y diciendo cosas que quieren decir? Pues yo creo que pregunta a tu compañero por sus costumbres, toma nota, porque luego vas a explicarlo al resto de la clase. ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Dónde? Esto es muy parecido a cosas que todos hemos visto en programas y cosas que hemos llamado comunicativas durante años. Pero, ¿qué nos parece realmente esto como actividad? Pues nos parece que le faltan muchas cosas, ¿sí? Como diríamos vulgarmente, a esta actividad se le ve el plumero. Esta actividad no quiere que haya comunicación en clase, esta actividad quiere que usemos las preguntas y que conjuguemos los verbos en presente de costumbres. Pero no quiere que preguntemos nada porque ¿cuál es la finalidad de esta actividad?
Ese es el problema, que no se sabe para qué sirve esto. Y nuestros alumnos, nuestros aprendientes se dan cuenta de que nadie sabe para qué está preguntando y nadie sabe para qué está respondiendo y nadie sabe por qué tiene que preguntarle a alguien con quién almuerza, ni dónde pasa el tiempo libre, ni cuándo se levanta. Todas estas cosas, este artefacto es un conjugómetro que está pensado para conjugar verbos y usar las formas interrogativas. Y lo peor es que a veces esto tiene una puesta en común terrorífica, que es, luego lo vas a explicar al resto de la clase y todos recordamos que esto es una de las cosas más aburridas del mundo, cuando un alumno te dice, este se levanta los fines de semana a las 3 y este los viernes por la tarde almuerza con su abuela. ¿Para qué sirve todo eso? Nadie está atento, nadie escucha, porque no hay finalidad extralingüística, porque no hay finalidad comunicativa. ¿Cómo se consiguen interacciones reales? Desde nuestro punto de vista, se consiguen interacciones reales muy especialmente con las tareas. Y una tarea es un artefacto más complejo que un conjugómetro. Una tarea es algo como lo que estoy enseñando aquí. Esta es una tarea de aula en acción que se llama conocer los hábitos de nuestros compañeros y dar premios. Y como veis, una tarea como esta empieza poniendo en situación a los aprendientes, ¿sí? Y es, vamos a buscar entre todos, los compañeros de la clase, a quién vamos a dar estos premios. Y estos premios son al más sano, al más casero, al más deportista, a la persona más elegante, a la persona más trabajadora, a la persona más intelectual. Y una de las cosas interesantes es que dejamos que nuestros aprendientes decidan a qué premio corresponde cada uno de estos trofeos y luego vamos a dejarles que ellos decidan qué premio quieren dar. Pues algunos quieren dar el premio al más dormilón, otros quieren dar el premio al más elegante, otros quieren dar el premio al más intelectual, a lo que les apetezca. Ellos tienen que elegir y para eso van a conjugar y para eso van a usar las formas interrogativas, pero van a elegir sobre qué temas quieren hablar. Y una vez que hayan decidido sobre qué tema quieren hablar, van a construir preguntas. Y las van a construir significativamente porque tienen un objetivo. Y el objetivo es llegar a otorgar ese premio a alguien de la clase. Como veis aquí, realizan las preguntas, obtienen respuestas y al final entregan un premio. Nosotros entregamos el premio a la persona más dormilona, a Rachel, porque Rachel duerme 9 horas por día, echa la siesta todos los días, muchos días no va a clase porque se queda durmiendo en su cuarto, lo que hayamos querido preguntarles. ¿Qué es una tarea? ¿Cuáles son las características de una tarea que en Aula en Acción están marcadas bajo el epígrafe Ahora Podemos? Pues las características de las tareas bien diseñadas son que tienen un plan de trabajo, están centradas en el significado, lo cual no significa que nuestros alumnos no se hayan esforzado para conjugar bien, para usar bien las formas interrogativas, implican procesos de uso de la lengua reales y integran diferentes destrezas de manera que usan la comprensión escrita y diferentes tipos de comunicación. Como veis aquí, hay interpretación, hay comunicación interpersonal y hay presentación. Y tienen un producto comunicativo definido y estas son las características adaptadas de lo que Rodellis considera que es una tarea. Pero si pasamos a, he ido rápido en la transición, si pasamos a otros tipos de comunicación que en los estándares
se dice que tienen que tener lugar en el aprendizaje de lenguas, tenemos la presentación. Y también para ese tipo de comunicación, en Aula en Acción hemos creado unas secciones, además de, como habéis visto en la tarea, que al final había presentación, hemos creado unas secciones que específicamente ha diseñado Claudia y os las voy a enseñar. Se llaman y están pensadas para que, entre otras cosas, haya presentaciones plenamente significativas. Esa sección se llama, y le dejo la palabra a Claudia, que nos va a hablar de esta sección que específicamente ha diseñado ella. Sí, bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Y ese tipo de como dice ese artefacto extra que viene en el libro en acción es lo que muchos de nosotros conocemos como, o por lo menos es una adaptación a lo que conocemos como las famosas IPAs, que son los Integrated Performance Assessments. Entonces nos pareció que era buena idea integrar esos aquí, porque bueno, el título es Aula en Acción, entonces es una forma más de facilitar al estudiante o darle la oportunidad al estudiante que demuestre qué puede hacer, ¿no? Entonces, en este caso, con este tipo de qué sé yo, de actividades en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Lo que queremos hacer es que el estudiante pueda demostrar que sabe interpretar un texto, puede ser escrito, o en este caso es un video, por ejemplo, puede ser también un texto auditivo, y que con una estructura bien definida y paso por paso, lo llevemos a que pueda demostrar que puede interpretar lo que el texto dice. También, como todas estas tipo de actividades de IPAs que le llaman, tenemos también una sección en la que hay un poco de interacción. En este caso, la interacción no es exactamente el tema principal, ¿no? Pero en otras sí lo es. Y esa interacción llevará a una presentación. Y en este caso la presentación es crear un video, ¿no? Para poder hacer un video de una receta en este caso, si bien lo recuerdo. Entonces, mi punto es que ese tipo es un material más, ¿no? Para que los estudiantes tengan la oportunidad de expresarse de una forma integrada, ¿no? Y de demostrar lo que pueden hacer, ¿no? Con una estructura específica y llevando al estudiante paso a paso. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Me vais a permitir que siga con los estándares porque lo cierto es que cuando uno conoce o empieza a estudiar estos estándares, encuentra algunas cosas interesantísimas desde el punto de vista del extranjero que soy yo, que ha leído estos estándares con mucho interés. Y esta es una de las cuestiones en las que tal vez la perspectiva norteamericana es más avanzada, más diferenciada, más interesante. Querer que nuestros aprendientes sean capaces de reflexionar sobre las relaciones entre los productos y las perspectivas culturales es un desideratum realmente muy loable y que seguramente deberían incorporar los programas de todo el mundo. Pero mi sensación es que para reflexionar sobre productos y prácticas culturales, primero, esas prácticas y productos culturales nos deben decir algo, tienen que interesar a nuestros aprendientes, tienen que entrar en su mundo de cierta manera. Y eso es a veces muy complejo para los estudiantes norteamericanos y para los franceses y para los checos y para los turcos y para todo el mundo. No es fácil que los productos culturales de otra lengua te interesen automáticamente.
Y hay que hacer, creo, un esfuerzo de selección para que esos productos y esas prácticas estén en cierta manera a la altura de nuestros aprendientes, que les hablen, que conversen con ellos. ¿Y cómo conseguimos el interés de por los productos culturales y por las prácticas culturales del mundo hispano? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aula en Acción, primero con una perspectiva abierta a la diversidad. Y esta es una de las primeras cosas, de las primeras prácticas culturales de las que hablamos en Aula en Acción. Colocar el español en un contexto multilingüe, en un país tan enormemente rico como México. Decir que el Día Internacional de la Lengua Materna es el 21 de febrero en México y que México tiene 69 lenguas nacionales es posicionarnos a favor de la diversidad. Otra de las maneras de interesar a nuestros aprendientes por los productos culturales del mundo hispano es hacerlo desde la actualidad. Es decir, la Celestina es muy interesante, pero seguramente a la mayoría de nuestros estudiantes hay otros productos culturales que les interesan más que la Celestina, y puede ser la actualidad de Netflix. Estos son algunos de los productos que mostramos en Aula en Acción. También creemos que es no solo interesante, sino que es de justicia y que es lógico que cuando hablamos de los productos culturales hispanos tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay millones de productos culturales hispanos muy interesantes, de manera que pueden encontrarlos en Nueva York y que pueden ser tanto bailar como ir a un súper museo como es el Museo del Barrio. Y también creemos que la manera de que nuestros aprendientes se acerquen a los productos culturales del mundo hispano es poniendo en valor a los clásicos, pero también entendiendo que hay clásicos diversos. Otra vez, no tiene por qué ser la Celestina, tenemos que reivindicar clásicos del jazz como parte de la enorme riqueza de los productos culturales hispanos. Quien dice del jazz dice de la salsa o de millones de otras manifestaciones musicales. Evidentemente, reivindicando el papel de las mujeres, un papel escondido y negligido durante demasiados siglos, y es otra de las perspectivas de este programa, reivindicar el papel de las mujeres. Pero no solo hablamos de productos y de prácticas en ciertos momentos de la lección, en los momentos dedicados a la cultura. Hablamos de cultura a lo largo de toda la lección. Cuando en un IPA diseñado por Claudia hablamos de datos curiosos de México, cuando hablamos de la temperatura del tiempo, en vez de hablar de sitios que no existen, hablemos de sitios que existen. Hablemos de el frío que hace en Ushuaia y el calor que hace en Punta Cana, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de ir de compras, hablemos de sitios en los que se puede comprar en el mundo hispano, y hablemos de nuevo de mujeres cuando hablamos de pioneras, de las que hicieron por primera vez una cosa, y hablemos de productos y de prácticas culturales cuando ponemos unas fotografías y pongamos a personas reales con rostros reales y familias reales. Y cuando hablamos de un día cualquiera o de un día especial, que en este caso es el Día de Reyes, y aquí contamos que es una tradición
en algunos países hispanos. Y cuando hablemos de personas heroicas, hablemos de mujeres como las hermanas Mirabal que se opusieron al dictador Trujillo. Todo eso, con algunos productos, vamos a decir, con de cultura con C, como algunos documentos audiovisuales. Hemos querido también que hubiera un input variado, auténtico, especialmente en los documentos audiovisuales como este del que vamos a mostrar solo unos segundos. Buen día. Buen día, doña Cata, pásele, pásele. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí como cada martes, ya sabe. Pásele, pásele, ya sabe cómo está aquí la cosa. Damaris. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues sí, Félix, así son estos escuincles. Se aprovechan porque la ven a una sola. Pero Dios todo lo ve, doña Cata. Así que usted ni se preocupe. Oh, sí, pero pues allá ellos, así les ha de ir en la vida, ¿no? Así es. ¿Sabes qué? Me pones, ¿qué será? Medio kilito sería mucho, ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí, pero es un cortometraje delicioso que dura 16 minutos y tiene, desde nuestro punto de vista, muchísimas virtudes, entre ellas el hecho de que primero está bien realizado, es un producto audiovisual de calidad, pero luego que muestra una realidad cultural evidentemente tamizada por un realizador cinematográfico, pero que los vídeos hechos por las editoriales la mayoría de las veces son incapaces de mostrar. Este director cinematográfico muestra de manera genial un mercado mexicano, una señora de una cierta edad, cómo se besa con una vecina en el mercado, cómo hablan, cómo se trata con el vendedor de la carne, con el vendedor de las frutas. Los documentos audiovisuales como este, auténticos, tienen todas esas virtudes y son una manera de mostrar la cultura de manera integrada y mucho más rica de lo que puede ser un texto que dice los mexicanos hacen esto, los mexicanos hacen lo otro, cuando van al mercado se tratan así, las mujeres se dan besos, los hombres. Es la realidad, en este caso es una ficción, pero es una ficción que, como muchos buenos documentos auténticos, retrata la realidad de una manera mucho más fehaciente que cualquier afirmación realizada por un autor de textos. Y de nuevo la transición ha ido demasiado rápida, pero estamos aquí otra vez en otro de esos estándares muy loables. Este también es evidentemente un deseo que todos deberíamos tener como enseñantes, como docentes, y es que los aprendientes pudieran, uno, establecer sus propios objetivos y dos, reflexionar sobre su progreso.
Y evidentemente surge una duda. ¿Es fácil que nuestros programas, que lo que nosotros hacemos en clase tenga en cuenta realmente los objetivos de los aprendientes? Yo tengo la sensación de que muchas veces los sílabi, los currícula, lo que al final va a ser los contenidos sobre los que vamos a examinar a nuestros aprendientes, no dejan espacio para que nuestros aprendientes nos digan de verdad para qué quieren aprender español. Y evidentemente en muchos casos están en clase de español porque tienen que estar en clase de español, nadie lo niega, pero una vez que están en clase de español, solo quieren aprobar, solo quieren sacar buena nota en el examen, no tienen ningún objetivo personal. Yo creo que sería falso pensar que llegan miles, cientos de miles de estudiantes a las clases de español en las universidades norteamericanas y no tienen un objetivo, no quieren hacer algo con esas horas preciosas que van a pasar aprendiendo español. Por eso, Aula en Acción piensa que los objetivos de los aprendientes son importantísimos para que estos se involucren en el aprendizaje. ¿Y es eso posible? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Y el ejemplo que les traigo es un ejemplo de la unidad 2, si no me equivoco, de Aula en Acción. Y es decidir qué queremos hacer para aprender español y conocer la cultura hispana. Y es una tarea muy sencilla desde el punto de vista lingüístico, porque nuestros aprendientes van a decir cosas como buscar información en internet, visitar páginas web en español, yo quiero hablar, ver películas en español y leer periódicos y revistas, yo quiero escuchar música, yo quiero hacer tortilla de patatas, yo quiero cantar, yo quiero ver series, yo quiero... Esa producción lingüística sencillísima entraña un compromiso con el aprendizaje muy profundo y permitir que eso suceda en clase de español, aunque sea esporádicamente, creemos que es muy, muy provechoso para la motivación, para la implicación y para el aprendizaje. Otro de los estándares que nos preocupan más es este que está aquí expresado y que tiene un punto fundamental hoy en día para los que pensamos que el aprendizaje de lenguas es educación, ¿sí? Para quienes creemos que enseñar español es más allá, va mucho más allá que enseñar léxico y gramática o incluso léxico, gramática y cultura. La competencia crítica y el pensamiento crítico nos parecen fundamentales en lo que hacemos como docentes. Y por eso Aula en Acción se propone promover y entrenar el pensamiento crítico. Y de nuevo la pregunta es si eso se puede hacer desde el primer semestre, ¿sí? Y la respuesta es, creemos que sí, que desde el primer semestre, desde los primeros días, podemos enseñar, podemos entrenar a los aprendientes a pensar críticamente, a leer críticamente, a reflexionar sobre de dónde salen los textos y qué pretenden los textos. Y aquí tenemos un texto de la lección 6 y tenemos un tema que tiene que ver con la rutina, porque al final la unidad 6 va sobre la rutina, pero es un tema que evidentemente tiene repercusiones sociales clarísimas. El trabajo remunerado en Argentina, cuánto trabajan los hombres y cuánto trabajan las mujeres sin ser pagados.
las preguntas que hacemos es, ¿el texto menciona 2 consecuencias negativas para las mujeres? Piensa otras y coméntalas con la clase. Y pensar en nuestro país. ¿Crees que la situación en tu país es muy diferente? ¿En qué aspectos? Y en cosas aún más sencillas como consejos para tener una alimentación sana es, ¿crees que tu país se come sano? ¿Por qué? Coméntalo en grupos. Cuando examinen el programa van a ver que muchas veces huimos de las comprensiones lectoras basadas en verdadero, falso, ABCD, preguntas que la mayoría de las veces no sirven para que los alumnos se interesen por los textos y no sirven para saber si nuestros alumnos han entendido el texto. Preguntas más sofisticadas pero menos cerradas como esta sirven realmente para desarrollar la competencia crítica. Pero hemos empezado hablando de tareas y cuando estábamos preparando este webinar, Claudia reclamó con mucha razón que contáramos. Sí, vale, las tareas son geniales y Claudia es la gran defensora de las tareas, pero ¿cómo preparamos a nuestros aprendientes para realizarlas? Y aquí les vamos a enseñar la secuencia didáctica, la lección de aula en acción, y vamos a dejar que nos cuente Claudia cuáles son las claves de esta lección que hacen que luego nuestros aprendientes sean capaces de hacer esos productos más sofisticados, como son decidir cuáles son las cosas que queremos hacer para aprender español, o otorgar el premio al más dormilón a uno de nuestros compañeros. Entonces, sí, muy bien. Bueno, a mí me parece que es una pregunta sumamente válida porque nos han dicho que, bueno, que el enfoque por tareas es importante, que la tarea debe ser la unidad pedagógica, ¿no? A lo largo de una unidad o al final, no debe ser el propósito. Y eso yo creo que nos queda claro a todos. Sin embargo, yo creo que no existen muchos materiales que nos ayuden a preparar para las demandas lingüísticas y de conocimiento en general que una tarea tiene. Y eso a mí me parece, con base en mi experiencia, que ha sido probablemente uno de los obstáculos que hemos tenido cuando hemos querido implementar un enfoque por tareas en nuestros programas, porque a veces no sabemos cómo llegar ahí. O si sabemos, es sumamente complicado, porque claro, hay que crear toda una serie de mini tareas o tareas pedagógicas o actividades, ejercicios. Y bueno, es un trabajo enorme, ¿verdad? Entonces, lo que a mí más me gusta de este libro, una cosa que más me gustan, es que realmente me facilita ayudarle al estudiante a que pueda ser capaz de hacer en este caso, hacer una pequeña encuesta, ¿no? Preguntarle a su compañero y ser capaz de darle un premio, ¿no? Con base a una interacción real, ¿no? Y con base en información real que sacó usando la lengua, ¿no? Entonces, eso para mí es una cosa valiosísima de este libro porque realmente nos lleva de manera lógica y coherente y al final de cuentas los estudiantes están listos para hacer esto. Entonces, una de las cosas que a mí más me gustan es que desde un principio, al principio de cada unidad, nos dicen cuál es el objetivo de la lección. Y en este caso es aprender acerca de las rutinas de nuestros compañeros. Y bueno, es realmente para dar un premio, ¿verdad? Vamos a aprender vamos a aprender cómo hacer preguntas para poder llegar a una conclusión final que no es lingüística. Entonces, los autores de aula se han dado la tarea de realmente crear cosas coherentes que van de acuerdo a la tarea final. Entonces, todas las actividades que tenemos en el libro, las tareas pedagógicas
que son comunicativas en el salón de clase, de una manera u otra están relacionadas a la tarea final. Entonces, una de las cosas, y hay una secuencia lógica que va de acuerdo a cómo es que se aprenden las lenguas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me llama la atención y las cuales más aprecio de este libro es que cuando empezamos con la primera unidad, al principio de la unidad, empezamos con algo que es comprendemos. Entonces, cuando un libro de texto empieza con algo que es la interpretación, ¿no? Que es ayudar al estudiante a que pueda comprender algo, me está diciendo que este libro está pensando en cómo se adquiere una lengua, ¿verdad? No va directamente a la producción o al énfasis mecánico de la gramática, sino simplemente meter al estudiante a las rutinas de la gente normal, ¿verdad? Pero desde una perspectiva de interpretación primero, porque si no hay adquisición sin interpretación. Entonces, comprendemos significa realmente comprendemos, y como pueden ver aquí ustedes en esta imagen, son actividades que se expresan para el salón de clase, que tienen al final de cuentas, al final las 6.18, ¿no? Tienen, o 6.6, tienen una meta final comunicativa, pero han requerido que el estudiante interprete textos. Como lo pueden ver aquí, son 4 páginas maravillosas en que usted tiene que ir interpretando cosas. Entonces, claro, cuidas tu imagen, hay una cosa que la actividad pide que el estudiante interprete el texto. Y como se pueden dar cuenta aquí, lo que hace, aunque comprendemos, y lo que se pide al estudiante generalmente es simplemente demostrar que ha comprendido, como en este caso de la encuesta, o como en este caso de marcar, ¿no? Diferentes tipos de situaciones. Entonces, primero, así se le va preparando al estudiante con los temas, ¿verdad? De lo que es una rutina diaria, de lo que es las rutinas, de lo que hacemos todos los días, con situaciones creíbles, ¿no? Situaciones que no se ven forzadas. Y cuando queremos enfocarnos en la forma, ¿verdad? Que queremos decir, bueno, pues ahora te voy a dar los recursos lingüísticos para que puedas llegar a hacer la tarea final, que es hacer preguntas para llegar a dar un premio. Aún las actividades o las tareas que están dedicadas a un enfoque más en la forma tienen interpretación y tienen, porque eso nos queda claro, ¿verdad? Que eso es importante, y tienen como primer paso comprender lo que es. Entonces, en este pequeño texto queremos que resalta las formas verbales para poder hablar de la rutina, la primera pregunta es leer y decir cuáles son no puedo leer muy bien aquí, pero tiene una pregunta que no tiene que ver con las formas verbales. ¿Qué es lo que dice Agustín? ¿Quién crees que se organiza mejor por la mañana? ¿Viviana o Exactamente. Entonces, no estoy preguntando, subraya los verbos pronominales, ¿verdad? Estoy preguntando, bueno, hay 2 personas, ¿verdad? Y lee, interpreta el texto y dime quién crees que se organiza mejor, ¿no? Y me imagino que no hay una pregunta cierta, correcta o incorrecta. Me imagino que cualquiera de los 2 puede ser, tiene que simplemente dar evidencia. Entonces, mi punto aquí es que el aprendizaje de la gramática se da, ¿no? La preparación para adquirir las formas lingüísticas que el estudiante va a necesitar, se dan también a través de la interpretación de textos. Pues si quieres cambia el siguiente, que es a la siguiente parte. Tenemos 4 páginas y es lo mismo. Otro texto que tienen que interpretar, ¿verdad? Y es un texto, en este caso, cultural, como probablemente también lo fue el otro, y hay un propósito comunicativo a la hora de tener que enfocarse en la lengua, ¿no? En la gramática. Entonces, así es como con pequeñas tareas que le llaman tareas pedagógicas, ¿verdad? Que están enfocadas en los recursos lingüísticos, es como se prepara el estudiante para que idealmente, ¿verdad? Pueda él usar esto para la tarea final. Como se pueden dar cuenta, todo está coherente, no hay nada que esté fuera del lugar.
Y al final tenemos, como vamos como de input a output, ¿verdad? Como, como se dice eso, que todos lo sabemos, vamos a una parte en la que el estudiante puede usar la lengua de forma un poco más libre, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Es la preparación, el paso final antes de llegar a la tarea final. Y en este caso, son tareas pedagógicas y tareas significativas y comunicativas, ¿verdad? En la cual al estudiante se le facilita la oportunidad para que use la lengua en contextos más libres. Ahora sí que pueda usar él sus propios recursos lingüísticos para poder hacer una comunicación un tanto más espontánea, ¿verdad? Sin ser tan enfocado en la lengua. Y es así como llegamos a la tarea final. Cuando terminamos la secuencia didáctica y hemos hecho todo ese tipo de situaciones o actividades, o tareas en el salón de clase, el estudiante entonces, ahora sí, como dice el título, puede hacer algo con la lengua. Entonces, es una forma que a mí me parece sumamente útil, por lo menos para mi programa, porque realmente hay una coherencia y una congruencia que relaciona el tema con la tarea final. No es que estemos forzando las cosas, ¿no? Ni que estemos disfrazando las cosas. La tarea final es una y vamos hacia atrás para poder preparar al estudiante a lo que tiene que hacer. Y los recursos lingüísticos, como en todo libro, están aquí, por si acaso el estudiante lo necesita, o si alguien quiere ver con detenimiento cómo funciona la lengua, están aquí. Es 2 páginas pequeñas, son explicaciones simples. Y por último está el IPA, que está relacionado, pero es independiente de la tarea final. Es una forma más de evaluación. Si ustedes quieren usarlo, lo pueden usar. Son actividades bastante interesantes, en mi opinión, pero hay la tarea final y el IPA también. Creo que es todo, Agustín. No sé si quieres que añada algo más. Muchas gracias, Claudia. Claudia nos ha explicado su visión, que es la visión de la autora, pero también la visión de la usuaria experta de esta secuencia didáctica. Y debo decir que como coautor es muy satisfactorio ver que un artefacto que hemos ido construyendo en los últimos años ha encontrado un lugar en Estados Unidos, y que Claudia y su equipo en la Universidad de Illinois en Chicago han apreciado esta secuencia didáctica, este constructo que lleva a la realización de tareas y a la adquisición de los recursos lingüísticos necesarios para hacer con la lengua cosas interesantes que son significativas y que hacen que nuestros alumnos quieran aprender español. Solo para acabar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero y eso es una cuestión sobre la que quería que habláramos, Sergio. Solo hemos dado pinceladas de algunos principios importantes que tienen que ver con el pensamiento crítico, con la interacción y la interacción comunicativa de calidad, con los productos culturales, con la importancia de dejar que el mundo del alumno entre en el programa y que sus objetivos sean considerados. Pero hay otros principios, otras preocupaciones que estaban también en nuestro diseño y que creemos que los programas realmente comunicativos deben contemplar. Y solo para citar 2, uno de ellos es la enseñanza diferenciada, y en nuestra opinión las tareas también son ideales para, en parte al menos, responder a la preocupación por la enseñanza diferenciada. Y aquí tenemos una tarea final, otra que consiste en describir y crear, inventar un barrio ideal. ¿Quieres contarnos, Claudia, cómo ves tú
que las tareas sirven para responder en cierta manera a la necesidad de enseñanza diferenciada? Bueno, como yo lo veo, es que, claro, hay una tarea final y hay tareas pedagógicas, porque también las otras tareas que llevan a la tarea final tienen el mismo principio. Y claro, queremos que el estudiante imagine y describa un barrio ideal, pero yo jamás sé qué barrio ideal va a describir el estudiante. Cada estudiante en cada curso y en cada año describen algo diferente. Entonces, el barrio ideal es el barrio ideal que para cada estudiante es ideal, ¿verdad? Entonces, la tarea final en este caso se personaliza, si es que se puede decir así, ¿no? Y le permite al estudiante usar sus conocimientos, sus antecedentes, sus valores, lo que para él es importante, y crear algo que va de acuerdo a lo que él piensa. Entonces, me ha tocado a mí enseñar esa tarea muchos años, muchas veces, y nunca puedo decir que han sido dos barrios iguales, ¿no? Y yo no sé qué va a preparar el estudiante. Cada vez es sorprendente, cada quien escoge lo que quiere decir como barrio ideal, ¿no? Entonces, en este caso, las tareas finales total y absolutamente promueven y ayudan a que el estudiante se exprese con lo que para él es importante. Nada más la tarea está ahí para ayudar, pero al final y al cabo, pues el trabajo es del estudiante, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso yo pienso que es algo personal, ¿no? Una tarea que le llama al estudiante. Genial, completamente de acuerdo. Y luego hay un asunto que también nos preocupa y que todo el mundo que quiera examinar el programa creo que lo va a poder observar. Nuestro compromiso de aportar una visión inclusiva y equitativa del mundo, en especial del mundo hispano, ha tenido respuesta, entre otros lugares, en el paisaje humano que mostramos, en los temas que tratamos y en la representación de lo hispano. Esa ha sido una preocupación evidentemente muy importante en la creación de Aula en Acción y les invitamos a que observen el programa, a que ojeen Aula en Acción y vean esas perspectivas de qué paisaje humano mostramos, qué productos culturales mostramos, qué temas tratamos, cómo representamos ese mundo que se expresa en español. Para resumir, porque se nos está acabando el tiempo, nos gustaría hacer una pregunta retórica, claro, es ¿para qué nace Aula en Acción? Y es muy sencillo desde nuestro punto de vista, para ofrecer a aprendientes y docentes una herramienta actual, sencilla, atractiva, que responde a sus necesidades de manera eficaz y completa. Y sé que esto suena a algo que ya podrían decir muchos, pero lo que nos gustaría haber conseguido hoy es dar algunas pinceladas o haber mostrado algunos de los puntos clave de por qué, volviendo al principio, es posible llevar al salón de clase los enfoques comunicativos más avanzados. Son aquellos en los que los alumnos consiguen expresar sus significados. Son aquellos en los que las actividades, lo que sucede en el salón de clase está centrado en los alumnos y no centrado en el programa. Y son aquellas en los que ese espacio que se otorga a los aprendientes hace que el aprendizaje sea más efectivo. ¿Algo más que nos quieras añadir, Claudia?
Pues Es todo, yo creo que lo dijiste muy bien, y es realmente una herramienta actual, sencilla y atractiva. Es así, es fácil de usar, es sencilla y es eficaz y completa. Ya, sí, así es. bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por su atención y aquí estamos para responder a sus preguntas. Sus preguntas. Voy a lanzar en primer lugar la pregunta de Catherine Forrester. Ella pregunta, ¿este libro, Aula en Acción, es para el nivel intermedio en Estados Unidos? ¿Quieres que la conteste yo, Sergio? ¿Me oye, Sergio, o no? Sí, ahora sí. Ok. Eso no es para nivel básico. Este libro de Aula en Acción es de nivel básico, nivel 1, y estamos haciendo el nivel 2, que eventualmente saldrá, pero este que estamos mostrando es a nivel básico. Hablando del nivel 2, ya que estamos, ¿cuáles son las fechas de aparición del nivel 2? Agustín. El nivel 2 va a estar listo en el segundo semestre de este año 2022. Ok. O sea, primavera de No, otoño. otoño de 2022. Sí, Ujú. exacto. Catherine Forrester pregunta también, dice, ¿hay una plataforma digital correspondiente? Sí, sí, sí. Bueno, Sergio la conoce mejor que yo y sí, existe una plataforma digital. Sergio. Sí, yo puedo, de hecho, si alguien de los presentes está interesado o interesado en conocer más a fondo la plataforma, puede contactar, puede escribir y podemos pues, crear una sesión específicamente para presentarla. Pero la plataforma existe, está funcionando y es la plataforma común que tenemos con otros libros de Clever Languages, como por ejemplo proyectos, como por ejemplo mapas, como por ejemplo reporteros. Es una plataforma sólida, es una plataforma que funciona, es una plataforma que ha permitido, entre otras cosas, a todos los usuarios de los libros de Clever Languages Difusión navegar durante lo peor de la pandemia. Es decir, en marzo de 2020, aquellos usuarios de nuestros materiales pudieron seguir dando clases completamente en remoto porque el material, en este caso, Aula en Acción, se puede utilizar también totalmente a distancia, en una modalidad híbrida o también en una clase presencial. Entonces sí hay una plataforma y, por ejemplo, el video que hemos visto hace un momento está alojado con cada uno de los videos de las lecciones del libro, con textos locutados, los textos del libro están locutados en varias variedades de español, los exámenes que se dan para todo eso está en la plataforma y, como decía, quien esté interesado puede indicarlo ahora o en la encuesta que vamos a enviar después de este webinar. Por cierto, aprovecho para indicar que nos interesará muchísimo que respondan a esa encuesta y les podemos informar más. Otras preguntas que hay, por ejemplo, y dice alguien que no se ha identificado, espectador anónimo, dice, ¿es el capítulo sobre la universidad apropiado para clases en línea en las que no van físicamente al campus o no? Muchas veces los estudiantes en línea se quejan de que las preguntas como describe tu campus, a qué hora vas a la universidad, etcétera, no son apropiadas para ellos. Gracias. No sé si hay una tarea, un capítulo dedicado a
a la universidad, a escribir a la universidad. Hay un capítulo o una lección cuya tarea final es expresar por qué queremos aprender español. Ese es el que yo creo que más se relaciona con la pregunta esta de la universidad. Entonces, en mi opinión, yo creo que como la tarea final es hablar de por qué queremos hablar español, realmente es independiente de describir el campus o de describir algo que podría no ser válido para la realidad de los estudiantes. Es así. Muy bien, más preguntas. Sí. Mercedes Freeman pregunta, Claudia, ¿podrías hablar de cómo han respondido tus estudiantes al enfoque de aula versus manuales más tradicionales? Y además, Sí, claro. responde y luego tengo una segunda pregunta de Mercedes para ti. Ok, sí, claro. Bueno, antes de aula teníamos un programa sumamente tradicional, un libro sumamente tradicional, probablemente el más tradicional de todos que yo pueda pensar, y los estudiantes han respondido pues muy bien. Quiero decir, sí, realmente no ha sido un gran problema en realidad. Y el chiste, y me dirás, bueno, ¿por qué, verdad? ¿O cuál es el miedo? Bueno, pues porque ahora el enfoque es en la tarea final. El enfoque es en que el estudiante pueda hacer algo con la lengua y se le prepara al estudiante a hacer eso. Entonces, probablemente se quejarían si el enfoque fuera un enfoque un enfoque funcional o con una tarea final, pero el examen es un examen tradicional. Ahí sí habría problemas. Pero si para el estudiante está claro cómo se le va a evaluar desde un principio y está clara el criterio de evaluación y está clara la meta, entonces realmente no veo por qué, por lo menos no pasó en mi programa con los 1000 estudiantes que tengo, que haya una disonancia o que el estudiante se sienta un poco inseguro o no listo para eso, ¿verdad? Entonces, yo creo, Mercedes, que mientras la evaluación que tú vas a hacer y el proceso de aprendizaje concuerde, no siento yo que tengas ningún problema con los estudiantes que se vayan al momento de la transición, quiero decir. María Cecilia hacía una pregunta en el chat ahora y me gustaría pedirle que defina, antes de plantear la pregunta, María Cecilia, por favor, ¿puedes definir qué es español intermedio para ti? Porque antes salió lo del español intermedio, español básico. En un programa de ¿cuántos semestres? ¿Qué es para ti español intermedio? Enseguida formulamos tu pregunta, pero por favor, nos gustaría clarificar terminológicamente eso, para poder responder bien. Entre tanto, Mercedes agregaba la segunda parte en su pregunta, es ¿qué puedes decir acerca del achievement de tus estudiantes ahora versus tus estudiantes antes con un manual más tradicional? Bueno, te voy a ser sincera, Mercedes, me encantaría tener información oficial, ¿no? Estoy trabajando en eso para poder saber realmente cuál ha sido el resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que los estudiantes están aprendiendo realmente? Lo que sí te puedo decir es que los estudiantes antes tenían había la forma de poder observar la evidencia era una forma muy reducida, era una forma de poder hacer exámenes escritos de relleno de huecos y tenían un examen oral a la mitad del semestre y otro examen oral, ¿no? Con un script al final del semestre. Eso era muy tradicional, estoy segura que en muchos programas se hacía o todavía se hace, pero ahora lo que estamos viendo es que los estudiantes realmente pueden hacer cosas. Probablemente no saben mucha gramática, probablemente no me pueden decir qué es el presente perfecto, pero cuando yo les pregunte que hagan algo, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer y se nota porque hacemos tareas finales, pues por lo menos seis tareas al semestre. Entonces, para cuando están en 104, realmente los estudiantes tienen bastante oportunidades para usar la lengua para hacer cosas. Entonces, yo creo que
Me encantaría tener un número, decirte, bueno, antes es esto y después es esto, pero lo que sí te puedo decir es que los chicos están haciendo más cosas con la lengua como nuestros ideales son, ¿no? Usar la lengua para comunicarse. Constantino Icleanu pregunta, esa la voy a dejar para después, porque es técnica y tiene que ver con la plataforma. Enseguida perdón por haberla empezado a formular. Constantín, enseguida, espera un poquito. Autumn Bonduran pregunta, ¿Aula incluye rúbricas o guías para poder calificar o evaluar las tareas finales de manera comunicativa? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Bueno, es una pregunta que debes hacérsela probablemente a nosotros y a los autores y también a la editorial. No las tiene, que yo sepa, a menos de que me equivoque, Sergio, no las tiene, pero podría tenerlas. Podría tenerlas. Yo las tengo en mi programa, yo las hice, pero yo creo que si los usuarios piden esas rúbricas, que es total y absolutamente un pedido válido. Claudia, lo siento, voy a intervenir. Sí las tiene. En la nueva plataforma hay rúbricas para cada una de las tareas. Eso es maravilloso. Ok, no sabía. Ok, perfecto. Bueno, sí, perfecto. Entonces, no sabía yo eso, como yo uso las mías, pero perfecto. Bueno, pues qué mejor. No, era una pregunta muy buena esta. Sí, ok, perfecto. Vamos a intentar responder a la pregunta del nivel intermedio o el nivel inicial, etc. Y para hacerlo se me ocurre empezar por la pregunta de Kathleen, que nos ha enviado otra pregunta, y luego te reformularé otra. Kathleen preguntaba, Claudia, ¿fue difícil compaginar Aula en Acción con un manual más tradicional para el nivel intermedio? Y esto se la lanzo también a Agustín, ¿o se está usando proyectos para el nivel intermedio? ¿En qué se va a diferenciar Aula 2? Eso ya es una tercera pregunta. Aula 1, tú usas en este momento, en tu programa se usa en este momento Aula 1, ¿cierto? Para mí sí, se usa Aula 1 en Acción. ¿En cuántos semestres? Se usa las primeras 6 lecciones para el primer semestre, las segundas 6 lecciones para el segundo semestre y las últimas 3 lecciones para el tercer semestre. Y para el resto del tercer semestre y para el cuarto semestre estoy usando, como lo había dicho Agustín antes, estoy usando Aula Internacional Plus 3. Pero cuando se publique Aula Internacional, Aula en Acción 2, previsiblemente lo usarás ¿en qué niveles? Lo usaré para el resto de 103, ¿no? Para el tercer semestre y para el cuarto semestre. En general, Aula en Acción 1 y Aula en Acción 2 permite por lo menos cubrir 4 semestres de enseñanza de español en una universidad, vamos a decir, estándar en los Estados Unidos. No sé si de ese modo conseguimos responder a la idea, a la pregunta de si es adecuado, si Aula llega al nivel intermedio. ¿Responde esto a la pregunta? Esperemos que sí. Por otro lado, llega una pregunta, en el caso de Kathleen estaba, pero voy a la pregunta una pregunta anterior. Agustín, ¿puedes decirnos cuál es la diferencia principal entre Aula en Acción y proyectos? Bueno, es evidentemente una pregunta muy lógica. Desde mi punto de vista, que es un punto de vista un poco extraño porque soy coautor de uno de los dos manuales, pero soy responsable de los dos, digamos que la fuerza de Aula en Acción es, sobre todo, esa secuencia didáctica de la que nos ha hablado Claudia. Creo que la gran característica de Aula en Acción es
que cada lección es un artefacto didáctico que empieza con la interpretación de textos, que sigue con ese aprendizaje activo de los recursos lingüísticos y que significa que los alumnos, los aprendientes, se acercan a textos de diversos tipos para interpretarlos, pero también para observar cómo funciona la lengua de manera activa, que a eso siguen una serie de actividades comunicativas que desembocan en una tarea final que pone en marcha todos los recursos lingüísticos y por eso de lo que hemos hablado hoy sobre todo ha sido de tareas y de secuencia didáctica. Hemos hablado también de cultura, pero aunque para nosotros es esencial, yo diría que Aula es un programa en el que el backward design es muy importante y esos pasos, esa secuencia didáctica es la característica principal de Aula. Proyectos es un programa que le da todavía más importancia a los aspectos culturales, que en vez de una tarea tiene 2 proyectos, de manera que es muy rico. Es un programa que ofrece muchas opciones, pero en el que la secuencia didáctica es menos, no diría rígida, pero sí una secuencia didáctica que no da tanta importancia a la consecución de una tarea final, sino que lleva a 2 proyectos que son alternativos o que pueden convivir, que es el proyecto individual y el proyecto grupal. Pero creo que ya he empezado a responder. Por decirlo de cierta manera, hay una preocupación mayor en lo cultural, en proyectos, y hay una preocupación mayor en lo lingüístico, en el sentido de secuencia didáctica orientada a la adquisición de recursos en aula. Pero comparten muchísimas cosas y si nos fijamos en cómo es la secuencia de proyectos, vemos que empieza por comprender los textos y luego exploramos el funcionamiento de la lengua. Tienen mucho que ver, pero si tuviéramos que decir cuáles son los puntos más fuertes de aula, sería la secuencia, y los puntos más fuertes o más sobresalientes de proyectos tal vez son los proyectos y un enfoque cultural riquísimo. Bien, era una pregunta compleja y has dado una respuesta compleja, pero creo que clara, pese a todo. Y tienes un agradecimiento explícito de parte de Kathleen, así que Konstantin, no nos habíamos olvidado de tu pregunta, y tu pregunta tenía varios aspectos y todos ellos relacionados con la parte digital. Preguntas que si podemos mostrar la parte técnica de Aula en Acción, podemos mostrarla brevemente. Y preguntas además si se puede crear una clase una vez y multiplicar las secciones, y si hay un programa web de tareas. ¿Cómo es? Bien, si hay un programa web de tareas, si entendemos por tareas no las tareas que han definido hoy Claudia y Agustín, esas tasks comunicativas que generan interacción auténtica, etcétera, etcétera, porque un programa web para eso quiere decir que se van a poder corregir automáticamente, que vamos a poder enviar eso es muy complicado.
Eso es muy complicado. Sí tenemos una plataforma que permite a los estudiantes subir contenido que hayan creado, ¿sí? Y es muy flexible, pueden subir grabaciones, pueden grabar voz en la plataforma, pueden dejar grabaciones de video también en la plataforma, pueden subir fotos, presentaciones, PowerPoints, muchas cosas. Además de eso, si entendemos tareas como dar tarea, como dar homework, toda la parte de cuaderno de ejercicios de aula en acción, el cuaderno de ejercicios está completamente en formato digital y está en la plataforma, con lo cual es la base para enviar esas asignaciones que los estudiantes van a tener que hacer, y el 90 y tantos % de esos ejercicios son autocorregibles, por tanto automáticos. El estudiante hace el ejercicio, obtiene una calificación inmediata, un feedback inmediato, y además los resultados se registran de modo que tú los puedes ver en el gradebook y saber cuál es el rendimiento de cada uno de tus estudiantes. En cuanto a si se puede crear una clase una vez y multiplicar las secciones, no. Por el momento actual, la plataforma lo que no permite es eso. Sin embargo, sí te podemos compartir la experiencia de programas de universitarios grandes que trabajan con TAs y que no tienen ningún problema a pesar de no tener ese elemento. Podemos citar para el caso de proyectos, porque la plataforma es la misma, podemos citar la Universidad de California, Berkeley, podemos citar la Universidad de Binghamton, podemos citar, por ejemplo, podríamos citar más. En este momento... Columbia, Barnard. Sí, pero Columbia no siempre tiene... Universidad de Columbia, sí tienen TAs y más universidades. Así que, pero lo que podemos hacer, yo puedo mostrar brevemente cómo se ve la plataforma y ver un poco los elementos digitales, pero no vamos a entrar en detalle en cuanto a cómo funciona, porque hoy no era el objetivo el demostrar eso. Entramos pues, vemos en parte la plataforma es así, estoy entrado en una cuenta que no es exactamente la plataforma que se usa, es parecida a esta, tiene más secciones, es una plataforma en la que podemos crear, en la que nosotros creamos un espacio para toda una universidad, por tanto, todos los instructores de esa universidad tienen comunicación entre sí, se pueden crear clases y asignar clases entre varios instructores, con lo cual es ideal si hay un coordinador que tiene que supervisar las clases de los TA o de otros instructores. Los libros hasta cierto punto se pueden cambiar, se pueden modificar cosas, se pueden ocultar capítulos, agregar contenido propio, de manera que se puede ir personalizando el material. Y echamos un vistazo a cómo es rápidamente el material de Aula en Acción en la web. Tiene muchísimos recursos, tenemos desde una versión Flipbook para ver el libro como se ve en las páginas de papel, tiene pues este aspecto y podemos ir navegándolo, ¿sí? Tiene una versión que es HTML, ¿qué quiere decir eso? Que se ajusta al tamaño del navegador. Este, por ejemplo, es la lección 1. Me parece que es la que... Perdón, vamos a entrar aquí, ahora. Y si tenemos, por ejemplo, este es el texto, si tenemos una pantalla de este tamaño se verá así, pero si el tamaño disminuye, como ven, el texto se mantiene y se ajusta el resto del contenido, con lo cual puede ser usado perfectamente con cualquier dispositivo que tenga un navegador web. Si tiene el dispositivo, sea teléfono, tablet, computadora, si tiene un navegador web, la plataforma funciona perfectamente. Tiene un montón de recursos, como por ejemplo
textos mapeados, las transcripciones están ahí mismo, a mano. Sí, podemos ver destacados en color, con varios propósitos. 1. Me llamo Mayra y soy colombiana. Las audiciones se pueden reproducir directamente desde el libro, etc. Para cada capítulo, para acabar, pero es que hay mucho, podemos ver que están las transcripciones, las transcripciones de los videos, los textos mapeados, hay tests o pruebas, exámenes, por decirlo de otra manera. Luego tenemos capítulo correspondiente al cuaderno de ejercicios. Y, como decíamos, es totalmente digital el cuaderno de ejercicios. Tiene este aspecto, son fáciles de realizar, tienen autocorrección, etc. Tenemos un gradebook. En la parte de los recursos del profesor, bueno, tenemos tutoriales de gramática, hay como video tutoriales de gramática, tenemos video tutoriales de pronunciación, etcétera, etcétera, etcétera. Casi creo que ha tocado la hora en punto. ¿Hay alguna pregunta más que podamos responder? Si no... Bueno, pues ha sido un placer tener aquí hoy a Claudia, a Agustín. Pido un aplauso, un reconocimiento para todo este trabajo que han realizado, no solamente hoy, sino además a lo largo de meses en la publicación. Esperamos ver pronto, dijimos que en otoño de 2022, el nivel 2. Y muchas gracias a todas y a todos los participantes en la sesión de hoy.